Hola chicos y chicas de quinto grado de educación primaria. Bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema razones trigonométricas, triángulos agudos, parte 2. Problema número 1. Halle la tangente de θ. Recordemos lo que ya hemos visto en la oportunidad anterior, ¿no? Nosotros conocemos 6 razones trigonométricas, pero estas razones trigonométricas se pueden extraer, se pueden calcular, determinar y todos los sinónimos que quieran de un triángulo rectángulo. Así es que aquí colocamos un triángulo rectángulo, recto en A, eso quiere decir que en B es agudo y en C también. Reconozcamos que AB y que AC son catetos. ¿Por qué son catetos? Porque son los lados que forman el ángulo recto. Y el que está al frente del ángulo recto, él siempre se va a llamar hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa. En este caso, la longitud de la hipotenusa A, la longitud de este cateto B, de este cateto C. Todo triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras, que ya lo hemos visto varias veces, pero yo quiero abocarme más a esta mnemotecnia. Recuerde el famoso SOHCAHTOA. Por aquí lo vamos a poner otra vez. So significaba seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. K significaba coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y TOA significa que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá tenemos entonces la famosa palabra SOHCAHTOA. Vamos a tomar un ángulo agudo. En el tutorial anterior vimos para el ángulo agudo ubicado en esta posición. Ahora vamos a ver el ángulo agudo ubicado acá. Vamos a calcular todas las razones trigonométricas, pero para beta. Seno de beta sería cateto opuesto para beta sobre hipotenusa de beta. Cateto opuesto C sobre su hipotenusa A. Perfecto, acá tenemos seno de beta. Por aquí, coseno de beta sería cateto adyacente para beta. Si C es el opuesto, el cateto que queda es el adyacente B sobre la hipotenusa A. Tangente de beta sería cateto opuesto de beta C sobre su cateto adyacente B. Cotangente para beta sería la definición entre cateto adyacente, que sería B, entre cateto opuesto C. Secante de beta, creo que me va a faltar espacio, secante de beta sería hipotenusa de beta A sobre su cateto adyacente B. Vamos a hacer esto. El SOHCAHTOA lo vamos a mover aquí y las razones trigonométricas por aquí para tener espacio, ¿ya? La cosecante de beta se define así, como hipotenusa para beta A sobre su cateto opuesto C. Y acá tenemos justamente todas las razones trigonométricas para beta, las 6. Muy bien, comencemos. En este problema me piden hallar la tangente de θ. Perfecto. Logramos ver rápidamente que hay un triángulo rectángulo donde 12 es un cateto y 15 es hipotenusa. Acá tenemos a θ como ángulo agudo. Ya que 12 está al frente de θ, a él se le llama cateto opuesto de θ. ¿Sí? Así de sencillo. Él viene a ser el cateto opuesto para θ. Ahora me faltaría calcular o determinar su cateto adyacente de θ, pero para ello se tiene que calcular o determinar este lado. ¿Y cómo vamos a calcular o determinar este lado? Aplicando el teorema de Pitágoras. Digamos que esto es x, ¿sí? Por Pitágoras, 15 elevado al cuadrado es igual a 12 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Bueno, yo tengo fe en que todos ya hemos visto cómo se realiza Pitágoras paso a paso. Luego de que usted aquí aplique Pitágoras, va a llegar a la conclusión siguiente. Va a llegar a la conclusión de que x es igual a 9. Ya tenemos el valor de x. X vale 9. Pero esta no es mi respuesta porque no me piden calcular x. A mí me piden calcular la tangente de θ. Y la tangente es cateto opuesto 12 sobre su cateto adyacente 9.
Aquí vamos a reducir sacando tercia, tercia en la parte superior 4, tercia en la parte inferior 3. Y acá tendríamos nuestra respuesta. Tangente de θ es 4 tercios. No hay una clave adecuada, entonces ninguna de las anteriores. Continuamos. Problema número 2. Me piden calcular 4 veces la cotangente de θ. De cierta manera, en el problema nos han facilitado bastante su solución. ¿Por qué? Porque ya me dicen que este cateto vale 30, el otro cateto vale 40 y la hipotenusa es 50. Entonces, alfa está aquí como ángulo agudo. Recuerda lo siguiente, que este cateto que está al frente de alfa se le llama cateto opuesto. Él viene a ser el cateto opuesto de alfa. El otro cateto entonces es el adyacente de alfa. Y como a mí me piden calcular 4 veces la cotangente de alfa, recordemos que cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para alfa, cateto adyacente 30 sobre cateto opuesto 40. Lo primero que vamos a hacer aquí, me parece, es sacar décima 3, décima 4. Luego también se cancela el 4 y esto quedaría como respuesta final 3. Muy bien. Clave a marcar la C. Continuemos. Problema número 3. Halle la cotangente de alfa. Bien. Han sido de cierta manera bastante condescendientes con nosotros. ¿Por qué? Porque en este triángulo rectángulo ya me brinda la longitud de los dos catetos, 3 y 4, y la longitud de la hipotenusa. No habría que aplicar Pitágoras. Pitágoras se aplica cuando falta uno de estos datos. Ahora, a mí me piden de inmediato calcular la cotangente de alfa. Yo quiero incidir en lo siguiente. Siempre el cateto opuesto se identifica fácil. ¿Por qué? Porque está al frente del ángulo. Siempre, siempre. Este vendría a ser el cateto opuesto para alfa, que es 4. Eso quiere decir que el otro cateto es el adyacente de alfa. Y la cotangente se define como cateto adyacente 3 entre cateto opuesto 4. 3 cuartos. Esta sería nuestra respuesta, la clave B. Problema 4. También han sido bastante buenos con nosotros porque ya nos ofrecen todos los lados de este triángulo. Mira, este cateto vale 12, este cateto vale 16 y la hipotenusa es 20. Además, observo yo que alfa es un ángulo agudo. A mí me piden calcular la suma de la tangente de alfa más la cotangente de alfa. Simplemente hay que reemplazar. Pero reitero, siempre recuerda esta técnica. El lado que está al frente del ángulo, a él se le conoce con el nombre de cateto opuesto. Cateto opuesto. Y el que está al otro costado se le llama cateto adyacente. Entonces ya tengo el cateto opuesto de alfa y ya tengo el cateto adyacente de alfa. A reemplazar. Tangente es cateto opuesto para alfa 12 sobre su cateto adyacente 16. Y cotangente es cateto adyacente 16 sobre su cateto opuesto 12. Simplifiquemos. Creo que puedo sacar cuarta por aquí 3, cuarta 4. Lo mismo por aquí. Cuarta 4, cuarta 3. Entonces nos estaría quedando lo siguiente. 3 cuartos más 4 tercios. Y aquí vamos a aplicar lo que conocemos nosotros como carita feliz. Multiplicas 3 por 3 y esto te va a dar 9. Luego multiplicas 4 por 4 y esto te va a dar 16. Y esto lo divides entre el producto de ellos dos, y esto sería 12. En la parte superior me estaría quedando 25. En la parte inferior 12. Y al parecer no se puede reducir más. La clave sería 25 doceavos. Quinto y último problema. Me piden calcular la tangente de θ y han sido bastante buenos. ¿Por qué? Porque si me piden la tangente yo necesito solamente los dos catetos. Y en el problema los dos catetos son conocidos, 2 y 5. Acá tienes a θ como ángulo agudo. Este lado que está al frente de θ es el cateto opuesto para θ. Recuérdenlo. Él es, aunque está ahí muy suave el color, ¿no? Él es el cateto opuesto para θ.
y el otro cateto que quede es el adyacente de θ. Como nosotros nos piden calcule la tangente, sería cateto opuesto para θ2 sobre el cateto adyacente 5. Respuesta. La clave sería la C. Muchas gracias por su atención.